revelado, el increíble momento en que una limpiadora ofrece café en ruso a un hóspede de SCONOCID o la luz del sol se filtraba a través de las cortinas cerradas de la suite de lujo. Beatriz, con el uniforme recién lavado, entró con el carrito lleno de productos de limpieza. Era un día más en el Hotel Magnífica de Madrid, pero su mente estaba a miles de kilómetros, en Bogotá, donde su hija la aguardaba. Los murmullos en ruso la envolvieron mientras limpiaba. Al instante, el aroma del café recién hecho la transportó a su infancia. Recuerdos de risas y abrazos con su madre llenaron su pecho de nostalgia, pero también de un vacío abrumador. Mientras pasaba el trapo por la mesa, las palabras del académico que había escuchado la noche anterior retumbaban en su mente. ¿Por qué no se atrevía a perseguir sus propios sueños? A cada instante, la realidad se hacía más pesada. Ser madre soltera había sido la decisión más difícil, pero era su única opción. El sacrificio cotidiano la ahogaba en dudas, temía que su hija no veía más allá de su lucha diaria, que solo conocía el camino del sacrificio y la conformidad. Un instante de valentía la llevó a llamar suavemente a la puerta del huésped. Antes de que pudiera recuperar el aliento, escuchó una voz que le resultaba extrañamente familiar, un acento español. Cuando él abrió, la mirada que compartieron fue electrizante. Sintió una conexión inmediata, como si él entendiera lo que su alma anhelaba. Sin pensarlo, ofreció un café, con palabras en ruso que se deslizaron de sus labios. Se sorprendió de su audacia, sintiendo el rubor en sus mejillas. Pero él sonrió, y eso la llenó de una chispa de esperanza. La conversación fluyó, y con cada palabra, Beatriz compartió su pasión por las lenguas, como había soñado con estudiar lingüística hasta que las circunstancias la habían llevado por un camino diferente. La mirada del académico la alentaba, y por primera vez en mucho tiempo, su voz resonaba con deseos olvidados. Pero mientras hablaba de objetos lejanos y diálogos en idiomas diferentes, la calma inicial de la charla se tornó torrencial, ahogando su esperanza con una sombra de ansiedad. Justo entonces, el dueño del hotel irrumpió en sus pensamientos, con su autoridad aplastante y mirada feroz. Beatriz sintió que la afirmación del propietario la reducía a un simple limpiadora. Esa palabra, tan despectiva, la desgarró por dentro. Su respiración se hizo irregular y la tristeza de un ciclo de vida inseguro volvió a asfixiarla. ¿Por qué no podía ser más que el trabajo que realizaba? La lucha entre la dignidad y la supervivencia la devoraba. La jornada avanzó, y con cada paso que daba hacia la salida, se preguntaba si podría atreverme a soñar. Quería alcanzar esa entrevista en la universidad que había mencionado el académico, pero el miedo la paralizaba, ¿y si no era lo suficientemente buena? La angustia recorría su ser. Si lo dejaba todo y fallaba, ¿qué pasaría con su hija? La imagen de su pequeña, mirándola con ojos esperanzados, le aplastaba el corazón. ¿Se conformaría con poco, o podría mostrarle que luchar valía la pena? Justo cuando creía que la tormenta en su interior había alcanzado su máxima expresión, el horizonte parecía abrirse ante ella. Beatriz se hizo la pregunta que podía cambiar su vida. ¿Podía desafiar todo lo que había sido y atreverse a ser más? Las dudas atravesaban su mente, y cada vez que pensaba en el futuro, el miedo se adueñaba de su voz interior. La decisión era monumental, cercenando su paz en 1000 pedazos. ¿Podría caminar por el difícil sendero del cambio y aún así ser la madre que su hija necesitaba? La respuesta se convertía en un eco de incertidumbre. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, la angustia y la determinación la empujaban hacia un precipicio emocional.
¿Sería capaz de dejar atrás las cadenas de un pasado que la ataban tan fuertemente? Beatriz tenía ante sí la oportunidad de dejar de ser solo una limpiadora y empezar a construir su propio destino. Pero la pregunta vital persistía: ¿seguiría arriesgándose o permitiría que el miedo la hiciera renunciar a su propio sueño y al de su hija? La historia apenas comenzaba. Beatriz regresó a la suite tras la dura jornada de trabajo. El brillo del sol se había desvanecido y la calma de la noche parecía invadir su ser. Se sentó en la esquina de su pequeña habitación de servicio, inmersa en sus pensamientos. La propuesta de estudiar en la universidad seguía resonando en su mente. ¿Realmente podría hacerlo?, se preguntaba. La imagen del académico se había vuelto un faro, guiándola a través de un mar de dudas. Pero la realidad era dura, y su día a día parecía imponerse sobre cualquier ambición que pudiera haber albergado. Su vida era un ciclo en el que el tiempo se diluía entre las responsabilidades y la rutina. La voz de su hija aún sonaba en su mente, una mezcla de inocencia y esperanza que la empujaba cada vez más a arriesgarse. Sin embargo, la preocupación por el futuro la mantenía atada a su miedo. Aquella noche, en medio del silencio, decidió escribir una carta. Un acto simbólico, pero también liberador. Con cada letra, le daba forma a sus pensamientos. Necesitaba poner en palabras lo que había estado sintiendo. Escribir sobre su deseo de estudiar, de ser más que una limpiadora, se convirtió en una forma de clarificar su anhelo. Se detuvo cuando unas palabras se deslizaron sobre el papel: mi vida es un sacrificio, pero quiero que veas la lucha como una lección de valentía. A la mañana siguiente, el eco de la carta la acompañó hacia el trabajo. El hotel parecía más brillante, como si sus extensos pasillos enmoquetados la guiaban hacia la posibilidad. Durante su jornada, cada interacción con los huéspedes se sentía diferente, cada saludo, cada limpieza, era una oportunidad para conectar un poco más con ellos, para practicar los idiomas que tanto deseaba dominar. Las palabras que se escaparon en ruso la habían impulsado a querer aprender más. Cualquier fragmento de conversación se convirtió en un campo de prácticas. Aprender cada día un poco más la liberaba y aumentaba su confianza. Pero al final del día, el murmullo de sus dudas regresaba, a pesar de los pequeños avances. Al llegar a casa, el reflejo de su imagen en un espejo sucio la sorprendió. Se sintió desdibujada, como si su propia existencia, empujada por el miedo, la ocultara. Sin embargo, había un cambio. La Beatriz de ayer sentía un impulso renovado, no estaba dispuesta a dejar que la vida decidiera por ella, desafió sus miedos cada mañana mientras se duchaba, repitiendo en voz baja que merecía más, que su vida no se limitaba a limpiar habitaciones ajenas. En su mente, pronunciaba sílabas de idiomas que anhelaba dominar. Fue así que un día finalmente decidió que no podía dejar escapar la oportunidad que la universidad representaba. Si su hija podía soñar, ella también podría. En el giro de su camino, se presentó un dilema: el académico había mencionado que había becas disponibles. Para postularse, debía entregarse completamente a ello, pero eso significaba posiblemente un sacrificio mayor. ¿Podría equilibrar su trabajo, el tiempo para su hija y la carga de sus estudios? La ansiedad la invadió, enfrentándola a la imagen de su madre que sacrificaba tanto para ofrecerle más, pero también la llenó de determinación. Hubo un cambio audaz en ella, un llamado a la acción que la empujaba hacia adelante. La vida no la definiría, sino que ella se definiría a sí misma. Mientras empezaba a trazar un plan, conectó con la red de apoyo del académico. Las palabras escritas en su carta pronto se convertirían en su declaración de intenciones. En el horizonte, el frío amanecer reflejaba su nuevo destino. Despertar cada día significaba una nueva decisión, y esa mañana un pensamiento la sacudió: ¿qué pasaría si fallaba? Pero al mismo tiempo, ¿qué pasaría si triunfaba? La angustia crecía al considerar todas las posibilidades. La presión aumentaba mientras se acerca el plazo para postularse. El momento propicio se lograba asomar, y la decisión debía tomarse pronto. Beatriz se plantó frente al espejo una vez más, con una pregunta firme en su corazón: ¿podía
¿Permitirse fallar? La respuesta saltaba a su mente, rasgando su incertidumbre en múltiples direcciones. De pronto, el sonido de su teléfono interrumpió la reflexión, trayendo consigo un mensaje inesperado. ¿Te gustaría hablar más sobre el tema de la beca? Tengo algunas cartas de recomendación que podrían ayudarte. Con el corazón latiendo apresuradamente, Beatriz supo que ese era el momento que había estado esperando. A pesar del miedo, la decisión era suya y ya no había vuelta atrás. Mientras pulsaba el botón de respuesta, un nuevo horizonte se abría ante ella, pero también una nueva incertidumbre. ¿Estaba lista para dar el siguiente paso hacia lo desconocido? Beatriz respiró hondo, sintiendo cómo la tensión se mezclaba con la emoción. Tenía un pie en un mundo de oportunidades mientras el otro se aferraba a la realidad de su vida cotidiana. Al revisar el mensaje en su teléfono, su mente comenzó a tejer un hilo de esperanzas y temores. Se sentó a la mesa de la pequeña cocina, la luz amarilla de la lámpara iluminando sus pensamientos errantes. Ya no podía ignorar lo que estaba en juego. Había dado un paso crucial al responder y ahora se sentía atrapada en el limbo de lo desconocido. Hablar sobre la beca no solo representaba un acercamiento a la educación, sino también la posibilidad de redibujar el futuro de su familia. ¿Sería suficiente su voluntad de aprender y la ayuda potencial del académico? La incertidumbre la invadía, pero había una voz interna que empezaba a hacerse más fuerte. ¿Es lo que deseas, Beatriz? A lo largo de los días siguientes, comenzó a prepararse para la conversación que tendría con el académico. Estaba decidido, pero también sentía que esa decisión traía consigo una tormenta de dudas. En los breves descansos en el trabajo, se sentaba en un rincón de la sala de descanso y repasaba mentalmente las preguntas que podrían surgir. Con cada intento de claridad, se enfrentaba a sus miedos. ¿Y si no tenía la preparación necesaria? ¿Y si su ayuda no era suficiente? Un día después de su jornada laboral, mientras limpiaba el vestíbulo del hotel, escuchó un fragmento de conversación en ruso entre un par de huéspedes. Sintiéndose impulsada, se acercó con una bandeja de café, dispuesta a poner en práctica lo que había estado aprendiendo. Sus manos temblaban levemente mientras servía con una sonrisa, y para su sorpresa, comenzó a entablar una conversación sencilla. Sus palabras salían con torpeza, pero la satisfacción de poder comunicarse en otro idioma la inundó de una calidez inesperada. Dijo en un tono que, aunque inseguro, reflejaba un deseo profundo de conectar. Los huéspedes respondieron amablemente, sorprendidos por su esfuerzo. Sintiéndose vista, en ese momento supo que cada día que pasaba, en cada pequeño gesto, estaba haciendo un avance hacia su meta personal. La confianza que había construido al hablar con ellos se transformó en impulso para enfrentar la reunión programada. Un poder nuevo la embargaba. Ya no era solo una limpiadora, era una madre decidida a marcar la diferencia, y su determinación empezaba a trascender las limitaciones que la sociedad parecía haberle impuesto. Con el teléfono en mano, comenzó a revisar una lista de preguntas que había elaborado. Quería asegurarse de que la conversación fuera productiva y, en su mente, cada palabra se convertía en un ladrillo en la construcción de su futuro. Al llegar el día de la reunión, se vistió con una camisa limpia y un par de pantalones que la hacían sentir digna. El camino hacia la universidad pasaba por este encuentro, y su corazón latía fuerte al acercarse al café donde se verían. Se preguntaba si el académico podría ver la pasión en sus ojos al hablarle de sus sueños, de las oportunidades que quería descubrir. Al entrar en el café, pudo notar las pequeñas mesas, las conversaciones que rodeaban el lugar, pero su atención se centró en el académico, que ya la esperaba. Al aproximarse, una mezcla de nervios y adrenalina la embargaron, generando un torbellino en su interior. «Hola, Beatriz», la saludó él con una sonrisa cómplice, y antes de que pudiera responder, su mente se llenó de lo que estaba a punto de desatarse. El momento que definiría su futuro estaba a punto de comenzar. Mientras el académico sonreía, ella sintió una oleada de determinación. Era el instante que había estado esperando, pero también la encarnación de una verdad inquietante. Lo que estaba a punto de revelarse podría cambiar no solo su vida, sino también la de su hija.
Con un leve titubeo en la voz, comenzó a exponer sus dudas, sus esperanzas y su deseo ardiente de ser más. Pero dentro de sí, sabía que lo que le esperaba podía ser más que una respuesta, lo que estaba a punto de oír podría transformar su vida para siempre. Y mientras su corazón latía con fuerza, una pregunta le surgía con insistencia: ¿sería lo suficientemente valiente como para aceptar lo que ese nuevo camino le deparaba? La charla comenzó de manera ligera, con el académico haciendo preguntas sobre su vida y su trabajo. Beatriz, aprehensiva, intentó respirar hondo, pero su voz sonó temblorosa cuando empezó a hablar de sus experiencias en el hotel. Narró con entusiasmo las lecciones que había extraído de cada encuentro, cada historia de los huéspedes que había escuchado, y cómo eso la había inspirado a ampliar sus horizontes. La mirada del académico se volvió más atenta. Este intercambio era diferente, ya no era solo una discusión sobre una beca, era un intercambio de visiones. Con cada palabra que pronunciaba, su confianza crecía. Se sentía menos como una limpiadora y más como una autora de su propia historia. Sin embargo, a medida que la conversación avanzaba, su mente volvió a la autoevaluación. ¿Acaso era suficiente mi pasión para marcar la diferencia? ¿Valía realmente la pena? El académico, captando su inquietud, la animó a compartirlo todo. Beatriz, lo que estás mostrando aquí es la chispa que muchos desearían tener. No subestimes eso, le dijo. Esa afirmación le dio fuerzas, nunca había recibido validación por sus aspiraciones. Aunque sus sueños estaban tejidos con hilos de incertidumbre, por primera vez sentía que, tal vez, su deseo sincero podría abrir puertas, pero la conversación no se detuvo en lo personal. El académico comenzó a explicar no solo las oportunidades que la beca podría ofrecerle, sino también los retos que enfrentarían aquellas personas que decidían seguir un camino académico. Le habló de los sacrificios, las largas horas de estudio y de cómo el entorno académico podría confrontarla de maneras inesperadas. Su mente se llenó de imágenes de noches en vela, de la dura disciplina que se necesitaría para sobresalir en un mundo que no siempre sería amable. ¿Estás preparada para eso?, preguntó, y la pregunta resonó en sus pensamientos. Su mente se agitó, las largas horas de trabajo, las responsabilidades con su hija, las noches de estudio solitario. ¿Sería capaz de compaginarlo todo? La duda nuevamente se instaló en su pecho, aunque el académico parecía estar evaluando su compromiso, sus ojos reflejaban algo más, un desafío. No busco solo a alguien que quiera estudiar. Busco a alguien que esté dispuesta a luchar por su lugar. Porque, Beatriz, el camino será arduo, pero también es profundamente gratificante para quien persevere. Las palabras lo retumbaron dentro de ella. Un escalofrío de determinación la recorrió. ¿Luchar?, se preguntó. La vida le había enseñado exacto eso, y había caminado por sentencias mucho más desafiantes que una jornada académica. Su mente empezó a reconfigurarse, tejiendo una nueva narrativa. Sí, estoy dispuesta a luchar, podría decir. La conversación continuó, pero ya no era la misma, había superado un umbral invisible. Beatriz sentía una cantidad creciente de energía acumulándose en su corazón. Tuvo clarividencia sobre su futuro, de las habilitaciones, de la independencia, del modelo que podría ser para su hija. El académico, reconociendo el giro en su actitud, se inclinó hacia adelante. Si decides hacerlo, Beatriz, serás más que una estudiante, serás una líder, y su mente saltó de un lado a otro. Coral estaba su vida diaria, pero emergía un nuevo ser. Se imaginó capaz de exponer sus ideas, de compartir su perspectiva, de ser la voz que se alzaba en medio del ruido. Pero había una inquietud subyacente: ¿podría realmente llevar ese peso? Se dio cuenta de que no solo estaba considerando la beca, estaba contemplando una metamorfosis radical. Cuando finalmente su mirada se encontró con la del académico, supo que el intercambio de energía y esperanzas era mutuo. Finalizando la charla, el académico le ofreció un resumen. Tómate un tiempo para pensar en tus decisiones. Tendrás que enfrentarte a retos que no imaginas, pero recuerda, es tu vida y, al final,
eres tú quien tiene el poder de cambiar su rumbo. Beatriz sintió un torbellino en su interior. Era consciente del viaje que había comenzado a emprender, y ese viaje apenas comenzaba. Mientras se despedían, su mente giraba en torno a una nueva verdad. Si eligiera aceptar esta oportunidad, no solo podría cambiar su vida, sino también la de su hija. Al salir del café, un nuevo horizonte se abrió ante ella. La pregunta quemaba en su mente: ¿sería capaz de soportar dicha carga y convertirla en su mayor fortaleza? La respuesta podría redefinir no solo su futuro, sino el legado que dejaría a su hija. Mientras caminaba, la prisa de la ciudad la envolvía. Al cruzar la calle, sintió que había un resquicio de luz al final del túnel. Su camino estaba trazado, pero un nuevo dilema se cernía sobre ella. ¿Sería capaz de afrontar no solo su miedo, sino también convertirse en la figura que siempre había deseado ser para su hija? La respuesta estaba a un paso más, y ella estaba lista para ese desafío. Beatriz avanzó por las calles abarrotadas, absorbiendo el bullicio a su alrededor como si cada ruido y movimiento insubstancial tuviera un significado. El eco de la conversación con el académico reverberaba en su mente. Serás más que una estudiante, serás una líder. Esa frase se arrastraba entre sus pensamientos, instigando un zumbido que crecía cada vez que la reflexión la conducía a las dificultades que enfrentarían en su camino. Su mente estaba en constante agitación, intercalando fantasías de un futuro en el que su voz se alzaba con seguridad, con la realidad de su entorno actual. Las responsabilidades familiares asaltaban su conciencia, amenazando con ahogar esa nueva chispa de ambición. Cada imagen de su hija, jugando despreocupada, la empujaba a cuestionar la posibilidad de sobrecargarse, de poner en riesgo su bienestar. ¿Realmente es posible?, se preguntaba, sintiendo que el suelo bajo sus pies titubeaba. Entendió que el primer paso hacia esa transformación sería despojándose de las inseguridades que durante años había impregnado su ser. Se encontró ante un espejo en la ventanilla de una tienda. Allí, la Beatriz que veía reflejada era una mujer común, pero algo dentro de ella empezó a despertar. En esas dimensiones de su imagen vio no solo lucha, sino también el potencial de un cambio profundo, una versión de sí misma que siempre había sabido que estaba ahí, esperando. Decidida a no dejar que la indecisión la detuviera, comenzó a planear. Se sentó en un café. Esta vez en lugar de ser la limpiadora detrás del mostrador, iba a ser la cliente, un consorcio de pensamientos fluctuantes brotando en su mente. Sacó su cuaderno, un testimonio de un tiempo olvidado, y comenzó a escribir. Fragmentos de ideas se alinearon en listas. Pensó en los cursos que podría tomar, las bibliotecas que podría frecuentar, las noches que debería sacrificar. La idea de las largas horas de compromiso, sin embargo, era desalentadora. A pesar de eso, un nuevo tipo de energía la mantenía despierta. Luego de varios intentos fallidos de organizar sus pensamientos, una frase brotó con claridad: no hay éxito sin sacrificio. Se permitió sentir la vibración de esa frase resonando en su interior. Ahí, en medio de la agitación de la vida urbana, un nuevo dilema apareció ante ella. Se sintió dividida: debería exponerse y buscar una tutoría, una pequeña guía que la dirigiera en ese intrincado camino académico, o debería ser la creadora de su propio destino, enfrentándose a cada reto con un manual creado por ella misma. Enfrentar a un oponente desconocido, como el académico había sugerido, parecía aterrador, pero también liberador. ¿Y si nunca lo intento?, se cuestionó, sintiendo que el pez de la duda comenzaba a girar en su estómago. Con el cuaderno como apoyo, sintió la urgencia de tomar una decisión. Aceptar cambios, pedir ayuda, abrirse a las incertidumbres y, sobre todo, renunciar a la comodidad del status quo serían sus primeros reclamos de valentía. Con cada trazo de su bolígrafo, aumentaba su compromiso. Voy a ser un ejemplo para mi hija, respiró en voz baja, convencida de que su evolución personal sentaría las bases para un nuevo modelo generacional. Sin embargo, a medida que la noche se acercaba y el café lo abandonaba, la ansiedad también la empezó a consumir. Conseguir ayuda significaría abrir su mundo a nuevas dependencias. ¿Ya estaba lista para eso?
¿Qué pasaría si se sentía más perdida al recibir orientación? Las dudas regresaron con fuerza, como sombras acechando en la penumbra de su confianza. Beatriz cerró su cuaderno y sintió que regresaba a una lucha interna. Si ella quería ser la líder que el académico había vislumbrado, necesitaba enfrentar esos temores. Con determinación, se levantó. Los escalones del café parecían un hito en su camino. Mientras caminaba hacia su hogar, un nuevo peso se posó sobre sus hombros, pero junto a él, la determinación la acompañaba. No estoy sola en esto, pensó, evocando imágenes de su hija. La presión de ser una modelo a seguir la empujaba hacia adelante, aunque la bruma de la indecisión podría regresar. El clamor de su futuro aún no había encontrado su curso, y el siguiente paso se cernía ante ella como un reto inminente. Estaba a punto de abrir esa puerta, pero, ¿tendría la valentía de cruzarla? Beatriz llegó a casa con el corazón latiendo con fuerza. A medida que atravesaba la puerta, notó el familiar aroma a comida casera que llenaba el aire, pero su mente seguía en alto, divagando entre múltiples pensamientos. La cena esperaría, y su hija, ahora incrédula ante su tardanza, la miró con esos ojos que destilaban una mezcla de amor y curiosidad. ¿Te quedan tareas por hacer, mami?, preguntó la niña. Sí, un par de cosas, respondió Beatriz, sintiendo cómo la presión del mundo exterior se introducía aún más en su hogar. Esa voz, que antes evocaba una energía tranquilizadora, ahora parecía ser un recordatorio del tiempo que se escabullía entre sus dedos. Después de cenar y de recibir un abrazo suave que le ofrecía su hija, Beatriz se sentó en la mesa del comedor, ahora transformada en su pequeña oficina. Su cuaderno estaba abierto, lleno de palabras y frases que parecían más un collage de reflexiones que un plan estructurado. Sin embargo, vislumbró una oportunidad. Las ideas eran fragmentos de crecimiento, y lo que necesitaba era darles forma. Se concedió la libertad de escribir sin censura, una entrega a la creatividad que tanto había reprimido. Sus pensamientos fluyeron con cada trazo, vislumbrando la posibilidad de inscribirse en un curso que se ofrecía en la universidad local. La emoción de la idea la obligó a detenerse un momento y respiró profundamente. Tenía que considerar su compromiso con la educación, y eso implicaba sacrificar tiempo valioso con su hija. Era egoísta querer esto para sí misma. El dilema la inundó de nuevo. Las voces del miedo susurraban en su interior, cuestionando su capacidad para sostener tanto ser madre y estudiante a la vez. ¿Y si le fallas a tu hija? La acosó una y otra vez. Pero a medida que crujía en la silla, evasiva ante el pensamiento, sintió que el eco de la conversación con el académico vuelto a resurgir, pidiéndole que decidiera. Aquella noche, las horas se deslizaron pesadamente, mientras su puño mojaba la hoja en blanco. Con cada pregunta que formulaba sobre su futuro académico, también se asomaba la idea de buscar un mentor, aquel alguien que pudiera pulir su potencial y encaminar su esfuerzo. Era un tipo de vulnerabilidad a la que nunca había estado acostumbrada. En el fondo de su ser, la idea de exponerse a otra persona la aterraba. La imagen de un tutor severo, que evaluaría cada paso y error, la mantenía inmóvil. Con un leve susurro de determinación, comenzó a investigar. Navegó por páginas web dedicadas a tutorías y pasó horas en foros donde había historias de personas que, como ella, habían superado límites autoimpuestos. Un resplandor de esperanza surgía entre cada relato, empujándola a considerar la opción de delegar al menos una parte de su camino a un experto. Pero el áspero reconocimiento de su situación pasó por su mente una vez más. Una madre que pide ayuda es una madre vulnerable. Mientras el sol se alzaba al día siguiente, una idea brilló en su mente: escribir una carta. Con firmeza, decidió redactar un mensaje al académico que había visto ese día en la universidad, solicitando su consejo. Las palabras comenzaron a tomar forma con claridad. Señor académico, estoy buscando orientación. Pero cuando el papel se llenó de trazos, duda y miedo comenzaron a asediarla nuevamente. En esas etapas iniciales, siempre hubo una sombra de resistencia. Antes de enviarlo, sintió el ajetreo de sus pensamientos apaciguándose, aunque solo por un instante. Era, a fin de cuentas,
un paso hacia la valentía. Si no me atrevo, nunca sabré, murmuró para sí misma. Sería un momento significativo, decidir dar el primer paso hacia un futuro incierto, pero cuando estuvo a punto de presionar enviar, un sonido familiar resonó en su hogar. La puerta se abrió, revelando a su hija, que la miraba ansiosa. «Mamá, ¿podemos leer juntas un cuento?». La voz de su niña la interrumpió justo a tiempo. En ese momento, se dio cuenta de que cada decisión debía estar balanceada. La educación, la responsabilidad y el tiempo. En familia necesitaban coexistir. Sin embargo, Beatriz sabía que esa decisión de cruzar la puerta del desarrollo personal ya estaba colgando del hilo de su determinación. La carta quedó en el aire, flotando entre su deseo de un futuro brillante y su devoción inquebrantable de madre. Llegaría el momento en que tuviera que elegir cuál de esos roles prevalecería y qué precio tendría esa elección. En su corazón, la respuesta aún era un enigma. Beatriz pasó el siguiente día arrastrando la carga de la indecisión. A pesar de la alegría que le ofrecía la risa de su hija, cada sonrisa estaba teñida con el color opaco de la ansiedad. La carta seguía en su escritorio, un recordatorio silencioso de sus aspiraciones, una barrera entre su presente y un futuro que posponía con cada hora que pasaba. Al mediodía, decidió dar un paseo. El aire fresco la envolvió cuando salió a la calle, aliviando parcialmente la presión interna que acechaba su mente. Caminó sin rumbo, permitiendo que los pensamientos fluyeran, un flujo casi caótico, lleno de posibilidades. Mientras sus pasos la llevaban a un parque cercano, se dio cuenta de que la naturaleza siempre había sido su refugio. La simbiosis entre el crecimiento de los árboles y el ciclo de las estaciones resonaban con su propio deseo de florecer. Las horas transcurrieron mientras contemplaba a otros, observando la vida en su esencia más cruda. Veía a estudiantes riendo, a padres compartiendo risas con sus hijos, a gente enérgica manejando laptops en bancos, absortos en sus propias luchas. Fue una epifanía sutil. Su vida podía ser similar a esas historias, entrelazada con otra figura, su hija, pero no excluyéndola. Regresó a casa con una determinación renovada. Sin embargo, con ese impulso vino de nuevo la sombra de la duda. Mientras preparaba la cena, sintió la presión de su rol como madre, el temor de que su ambición pudiera robarle instantes irrecuperables con su niña. Sin embargo, también sabía que la enseñanza más poderosa que podría ofrecerle era la importancia de la aspiración. Así, las ideas comenzaron a entrelazarse en su mente, y si su camino a la educación también fuera un modelo a seguir para su hija, noche tras noche, Beatriz encontró un ciclo autodidacta entre las rutinas de la casa. Extrajo trozos de tiempo para investigar el curso, modelar su plan y escribir. Las páginas del cuaderno se llenaban, y encontró en ese proceso un fuerte sentido de propósito. En medio de esta aventura personal, decidía que no sería un camino solitario. Sería un viaje en que su hija tendría un papel protagonista. Sin embargo, la carta seguía pospuesta, aún sin ser enviada. Era un recordatorio palpable de que el acto de solicitar ayuda era necesario y de que no era sinónimo de debilidad. En las siguientes semanas, Beatriz se encontró tejiendo una red de apoyo en torno a su vida. Se acercó a otros padres en la escuela, formó conexiones en el parque y comenzó a sentir la chispa de comunidad, un recurso poderoso que le daba valor. Cada vez que se sentaba frente a su cuaderno, la hoja en blanco se fue llenando de palabras que contenían no solo sus deseos, sino su compromiso de ser ejemplo. Así, un día, después de haber compartido una tarde de lectura con su hija, encontró que la inquietud honda de su ser estaba tomando forma en un objetivo claro. Mañana, se repitió a sí misma con un destello de desafío, enviaré la carta. Al amanecer, se aventuró a una pausa, justo antes de presionar enviar. En ese instante, el teléfono sonó. Era la maestra de su hija, avisándole sobre una reunión en la escuela. El compromiso está llamando, pensó, y en un giro de impulso, los ciclos de su vida parecían entrelazarse más de lo que había anticipado. Cuando colgó, una decisión impactante la sacudió.
Participar activa y abiertamente sería esencial para encontrar un balance entre sus aspiraciones y su papel como madre. Aquella reunión era, en su esencia, un paso más hacia su independencia dentro de su nueva realidad. Con esa claridad, al regresar a su escritorio, confiada y decidida, su corazón latió al recordar que la historia de su vida no solo estaba ligada a su deseo profesional, sino también al legado de fortaleza que deseaba dejar en su hija, y justo cuando estaba a punto de dar el paso final, un mensaje mañanero apareció en su teléfono: «Estás invitada a un seminario sobre mentoría educativa», decía. La coincidencia la hizo dudar. ¿Sería ese el momento que tanto había esperado para conectar su deseo con su realidad? El camino se abriría en una dirección que ni siquiera había imaginado. La noche pasó y, en sus sueños, el destino la llamaba. La combinación de confianza y vulnerabilidad estaba a punto de entrelazarse de maneras que jamás había anticipado. El futuro comenzaba a definir sus contornos. Sin embargo, una pequeña pregunta persistía: ¿qué repercusiones tendría esta nueva dirección en los roles que había estado tratando de equilibrar? Beatriz despertó con una sensación de anticipación que vibraba en su interior. El seminario sobre mentoría educativa resonaba en su mente como una oportunidad para fusionar sus aspiraciones con su papel como madre. Mientras preparaba el desayuno, sus pensamientos se dispersaban entre el cuidado de su hija y la imagen de un futuro donde iba más allá de lo que había sido hasta ahora. La vida que estaba construyendo ya no parecía ser solo suya, estaba destinada a ser un legado. A medida que se dirigía hacia la escuela, un torrente de preguntas la acompañaba. ¿Qué tipo de mentoría recibiría? ¿Cómo podría aplicar todo lo que aprendiera en su propia vida? ¿Sería capaz de abrir las puertas adecuadas no solo para ella, sino también para su hija al mismo tiempo? El camino hacia la escuela se convirtió en un laberinto de posibilidades y autoevaluaciones. En el aula de reunión, varias personas llenaban las sillas. Beatriz se sentó, su corazón latiendo con más fuerza. Observaba a los oradores y asistentes, cada uno con historias que contar. Lo que a primera vista parecía un seminario rutinario pronto se transformó en un espacio cargado de energía y vulnerabilidad. Las palabras que se pronunciaron resonaban con su propia lucha interna. La búsqueda de equilibrio y sentido entre la maternidad y la carrera profesional emergía como un tema central. Una hora más tarde, después de las presentaciones y las historias compartidas, se sintió impulsada a participar. Con el aliento entrecortado, alzó la mano y, al pronunciar su nombre, sintió el peso de la indecisión esfumarse, si bien solo momentáneamente. Compartió su anhelo de ser un modelo para su hija y como la mentoría podría ser el catalizador para ambos, reacciones de apoyo surgieron instantáneamente. Varios asistentes comenzaron a ofrecer consejos, ideas y compartir sus propias experiencias. Era una sala llena de empatía, y Beatriz se dio cuenta de que no estaba sola. Esa revelación era un antídoto contra su inseguridad, alimentando su determinación de avanzar. Al final de la sesión, intercambió números con otros participantes, tejiendo una red de contactos que podría convertirse en el soporte que tanto necesitaba. Sin embargo, mientras se alejaba del edificio, una sombra se deslizó sobre su entusiasmo. El retorno a casa con su hija se presentó con la misma carga de dudas. ¿Estaban sus objetivos ahora demasiado entrelazados con la vida de su pequeña? ¿Era egoísta desear hacer algo por sí misma en lugar de concentrarse por completo en ella? Aquella noche, nuevamente sentada frente a su cuaderno, decidió que estos cuestionamientos debían ser parte de su escritura. Era imperativo integrar sus miedos, frustraciones y esperanzas en este proceso creativo. Al hacerlo, comenzó a sentir que sus desafíos personales no eran cadenas que la ataban, sino más bien herramientas que podían servirle para cimentar su camino. Casi absorta en su escritura, un nuevo concepto emergió de la página: mentoría inclusiva, un enfoque que podría ser explorado y practicado en casa con su hija. Si lograba enseñarle el valor de la aspiración a través de su propio viaje, tal vez ambas podrían crecer juntas, cada una a su propio ritmo. Con esa idea encarnada, Beatriz se sintió más empoderada. Pero cuando miró el reloj, se dio cuenta que la noche había avanzado. Se despidió de las palabras en la hoja,
pero no de la creciente energía que la impulsaba. Ese futuro no estaba tan distante después de todo, era un camino que había comenzado, donde la conexión con su hija sería el pilar fundamental, y mientras se preparaba para dormir, la emoción vibrante la mantenía despierta. El seminario había sido solo un comienzo, una chispa. La puerta a una nueva vida se había entreabierto, pero otro desafío emergía. Beatriz recordó la carta sin enviar. Debía dar el paso, pero ¿sería capaz de hacerlo y, además, afrontar el rechazo que podría venir? Sus pensamientos se entrelazaban en un mar de posibilidades, cada ola empujándola hacia una decisión inminente. El día siguiente llegó con el peso de la incertidumbre asentado en los hombros de Beatriz. Se sentía como si su rutina diaria tuviera un matiz diferente, la idea de la mentoría la acompañaba como una sombra constante, recordándole la necesidad de dar un paso decisivo. Cada actividad doméstica se tornó en una pequeña batalla entre su deseo de progresar y la sensación de agobio. Mientras hacía la limpieza, su mente divagaba hacia la carta que había escrito, pero no enviado. La idea de compartir sus sueños y vulnerabilidades la aterrorizaba. La mente de Beatriz, siempre tan crítica consigo misma, repetía un mantra de Isi que pulsaba en su cabeza. Pero ese día decidió que debía transformar esas dudas en algo productivo. Con la aspiración de que las palabras se convirtieran en un vehículo de cambio, resolvió tomar una acción concreta, se sentó frente a su mesa y miró el papel que había estado esperando por aquel momento. El bolígrafo, firme en su mano, empezaba a sentirse como un instrumento de liberación. Cada palabra que trazaba sobre el papel se sentía como un ancla al futuro al que deseaba llegar. Su voz interna, antes amordazada por temores, comenzó a manifestarse a través de sus escritos. Con cada línea, empezaba a tomar conciencia de la profundidad de su deseo de influir no solo en su vida, sino también en la de su hija. La carta se convertía en un espejo. No solo reflejaba sus aspiraciones, sino que también evidenciaba los temores que la habían mantenido atada, el miedo al juicio, al fracaso y quizás el más significativo a hacer daño a su hija al priorizarse a sí misma. Pero conforme avanzaba en sus pensamientos, Beatriz se dio cuenta de que enseñar la importancia de perseguir sueños también implicaba aceptar sus propias ambiciones. Entre el flujo de ideas, una figura emergía, su mentor potencial. Imaginó cómo podría conducir dicha relación, qué tipo de apoyo podría ofrecerle. ¿Sería realmente capaz de transmitir su deseo de mentoría inclusiva? ¿Podría esta conexión ir más allá de lo profesional y tocar rasgos profundamente humanos en ambas? Cada pregunta la llenaba de una nueva energía, lo que daba vida a su imagen ideal de la mentoría, en donde la reciprocidad se convirtiera en un pilar. Por la tarde, cuando su hija volvió de la escuela, Beatriz la recibió con una sonrisa. La pequeña, emocionada por contarle sobre su día, encarnaba la alegría que tantas veces había anhelado. No podía dejar pasar la oportunidad, sintiendo el calor de su conexión, decidida, abordó el tema de la mentoría. ¿Sabes qué es un mentor?, preguntó Beatriz, a lo que su hija, con una mirada curiosa, empezó a explorar el concepto. Beatriz, en ese momento, se dio cuenta de que su proyecto de vida se estaba entrelazando naturalmente con la vida de su hija. Compartía no solo sus patrones de crianza, sino su deseo de construir algo más grande que ambas. Esa noche, mientras preparaba la cena, Beatriz reflexionaba sobre la posibilidad de unirse a la red que había comenzado a construir en el seminario. Aumentar los lazos, profundizar en la mentoría que había planteado. Así pensaba, visualizando no solo los beneficios prácticos, sino también la riqueza emocional que podría resultar, pero a medida que la noche avanzaba, un pensamiento agudo la interrumpió. ¿Y si al unirse a ese grupo se sintiera menospreciada por su falta de experiencia? ¿Qué pasaría si llegaba a compararse con otras participantes, evidenciando sus limitaciones? El pánico golpeó su pecho, y las preguntas surgieron una vez más. En ese instante, guardó sus pensamientos en su mente, dejando que la duda fluyera por un tiempo. Al mismo tiempo, sabía que estaba en el umbral de una decisión importante. Una oportunidad para crecer, y no solo como madre, sino como la mujer a la que había comenzado a convertirse.
con una sensación renovada de determinación, se sentó nuevamente en su escritorio, dispuesta a afinar la carta. Quería que cada palabra encarnara su esencia y su compromiso. Al mirar el lienzo en blanco, una chispa de valentía comenzó a encenderse en su interior. Pero, en el fondo, aún quedaba una pregunta pendiente: ¿cuáles serían las verdaderas repercusiones de enviar esa carta? ¿Sería la llave que abriría la puerta hacia la vida que deseaba? La respuesta se acercaba, y Beatriz sabía que tendría que enfrentar la verdad de sí misma en el siguiente paso. Beatriz respiró hondo mientras se sentaba frente al espejo, con el reflejo de su propia imagen retratando la batalla interna que había librado durante tanto tiempo. La decisión de enviar la carta al académico no solo marcaría el inicio de su camino académico, representaba la afirmación de que merecía aspirar a ser más que una limpiadora. La vida que una vez consideró inalcanzable comenzaba a vislumbrarse ante sus ojos, como un horizonte iluminado al final de un túnel. Aquella mañana, el sol brillaba con fuerza, reflejando la nueva calidez que sentía en su interior. Dedicó los primeros minutos del día a repasar la carta, asegurándose de que cada palabra fuera un eco de su valentía y su deseo inquebrantable de cambiar su destino. Al apretar el botón de enviar, una oleada de calma la invadió. Había hecho lo que el miedo le había impedido durante años, se había abierto a la posibilidad de cambio. El ruido del mundo exterior seguía en marcha mientras Beatriz continuaba con su día, pero dentro de ella, todo había cambiado. La rutina habitual de limpieza en el hotel adquiría un nuevo significado. Cada habitación que limpiaba estaba impregnada de un propósito renovado. No solo estaba limpiando espacios ajenos, sino que también estaba creando un camino hacia su propia libertad. Poco después de enviar la carta, un mensaje llegó a su teléfono. Era el académico, confirmando la recepción de su mensaje y proponiendo una reunión para discutir las posibilidades de la beca y mentoría. Beatriz sintió como una chispa de emoción brotaba en su pecho. Había dado un primer paso, y ahora el siguiente la llevaría aún más cerca de su sueño. La ansiedad y la emoción la acompañaron mientras su mente se inundaba con imágenes de un futuro brillante, donde podría estudiar lingüística y, sobre todo, ser el modelo que su hija necesitaba. La conversación con el académico fue transformadora. Compartieron ideas, experiencias y anhelos. Él no solo la escuchó, sino que también la impulsó a perseguir sus sueños con más fervor. Por primera vez, alguien la validaba en su deseo de aprender, de crecer, de ser más. Las palabras del académico resonaron profundamente en ella: el conocimiento transforma vidas, Beatriz. Tú puedes crear el cambio que deseas ver en ti y en tu hija. En las semanas que siguieron, Beatriz se sumergió en un mar de aprendizaje. Se inscribió en cursos, estudió con vigor y comenzó a aplicar los conceptos que había anhelado comprender durante tanto tiempo. Cada nuevo idioma que aprendía no solo era un paso hacia su futuro profesional, sino una celebración de su propia dignidad. Había noches en las que el cansancio parecía abrumador, pero las risas de su hija al llegar a casa la llenaban de energía renovada. La pequeña observaba a su madre con admiración. Beatriz se convirtió, sin quererlo, en un faro de inspiración. Compartían tiempo juntas en el estudio, y Beatriz aprendía a enseñar a su hija no solo sobre libros, sino sobre la importancia de perseguir pasiones, incluso cuando las circunstancias parecían adversas. El tiempo pasaba y cada vez se sentía más segura de sí misma. La confianza que había construido le permitió enfrentar no solo los desafíos académicos, sino también las inseguridades que la habían perseguido durante años. Ahora sabía que su labor como madre no era un obstáculo, sino una poderosa motivación para convertirse en la mejor versión de sí misma. Finalmente, el día del anuncio de las becas llegó. Beatriz, junto a su hija, se sentó frente al computador, el corazón latiéndole con fuerza. Cuando vio su nombre en la lista de beneficiarias, una explosión de alegría la envolvió. No solo era una beca, era la validación de su esfuerzo y de sus sueños. Mientras abrazaba a su hija, sintió una profunda satisfacción. Había conquistado sus miedos, había demostrado que nunca es tarde para cambiar el rumbo de una vida. Ahora no era solo una limpiadora en un hotel,
era una estudiante de lingüística, una madre valiente y decidida. El futuro que había ansiado se había hecho realidad. Beatriz se dio cuenta de que había sido un viaje lleno de sacrificios, sí, pero también lleno de recompensas inesperadas. Había aprendido a volar por sí misma, y con ese vuelo, había enseñado a su hija que los sueños son alcanzables, siempre que haya valentía y determinación. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejan un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Cada gesto cuenta.